Hola de nuevo. Entonces estábamos hablando de acá de... Un momento que me... ¿Quedó hablando solo? No, yo me di cuenta cuando se acabó. Ah, sí. Sí, pero bueno, entonces... Es que ahí avisa, ahí pone y dice, ya se acabó, pero bueno. Entonces decía que vamos a pasar este menos hasta allá para pasar la ecuación. Entonces quedaría h por la temperatura x menos t infinito menos el calor del sol. Este calor es doble prima, ¿no? Aquí voy a poner el perímetro, pH, ¿sí? Y aquí simplemente voy a poner dx igual a d en dx de k por área de t en dx por dx, y pues los dx se cancelan. Al final la ecuación diferencial me va quedando de a poco. El diferencial de respecto a x de k por el área, pero esta área es diferente al área superficial. Esta es un área que se llama área transversal, que se suele poner con una c, por diferencial de la temperatura x, que es la que nosotros necesitamos encontrar, igual a h por p por... Ah, bueno, si yo pongo el p acá, acá también lo voy a poner, ¿no? No queda puesto allá. Listo. Entonces, no, espera. Espera. Esperen. Voy acá el perímetro. Un momento. Acá quedaría perímetro h temperatura x menos temperatura infinito menos el calor del sol. Y acá nosotros sabemos que estos son valores constantes, pueden salir de la derivada, entonces aquí me queda segunda derivada de x respecto de x cuadrado es igual al perímetro sobre la conductividad por el área transversal h temperatura x menos temperatura infinito menos calor del sol. Y acá para sacar las propiedades voy a sacar el h de ahí. Entonces me queda d2t de x cuadrado es igual a h por perímetro conductividad área transversal, que me queda temperatura x menos temperatura infinito menos calor del sol sobre h. Entonces aquí es donde yo decía que al final, ¿qué queda? Hacer un reemplazo que suele ser este teta x y decir que es lo que está escrito acá dentro de esta ecuación. Tx menos t infinito menos calor del sol doble prima sobre h y hacer derivadas. Entonces de teta en dx es dt en dx. Entonces de 2 teta dx cuadrado es igual a dt de 2t de x cuadrado. Entonces al final podemos decir que de teta de x es igual a todo este conjunto que se le suele llamar m cuadrado por teta x por teta. Entonces, al final la ecuación diferencial es muy típica, que eso básicamente la solución es teta x es igual a una constante 1 por Euler a la menos mx más una constante 2 por Euler a la mx. Y si ustedes quieren volver a la variable original, pues simplemente dicen, la distribución de temperatura x será la temperatura infinito más el calor del sol sobre el h más una constante 1 Euler a la menos mx más una constante 2 Euler a la mx. Y con eso sacan la distribución de temperaturas.
Y así lo pueden usar equivalente para un cilindro. Lo que ustedes deben tener en cuenta es simplemente todos los pasos. Los pasos simplemente es describir qué flujos de calor entran, tener claro esta ecuación del calor X que empieza a despejar y a cancelar cosas y listo. Con eso ya pueden empezar a calcular todo lo que son los procesos de superficies extendidas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, Bueno, perfecto. Entonces, igual ustedes saben que ahí están los videos donde me explico más a detalle todo lo de superficies extendidas con ejercicios y esto. Por último, para terminar este pequeño. yo tengo una pregunta, pero Sí, más general. señor. Para, para los ejercicios de convección o lo que vamos a ver en convección, ¿va a entrar transitorio? Porque la verdad, Sí pues se nosotros puede. vimos con Jaramillo, pero muy por encima. Creo que solo hicimos un ejercicio. Y Transitorio era como realmente el ejemplo. transitorio realmente es sencillo. O sea, no es tan complejo. Es complejo cuando toca usar, digamos, los efectos espaciales o los efectos multidimensionales. Pero Sí, digamos eso. que los ejercicios en donde se pueda utilizar transitorio junto a los cálculos del H de convección, normalmente son los de capacitancia concentrada, o sea, los más sencillos. Es más, el parcial de Yesid de convección fue uno transitorio, uno de un pollo, que tenía que congelar un pollo. Ese lo vamos a hacer obviamente en tutoría cuando estemos viendo ya desde mañana, creo. De pronto hasta mañana lo hacemos. No, mañana no, para ir el viernes, porque esta semana toda va a ser tutoría de convección externa sobre superficies planas, cilindros y esferas. Entonces ahí miraremos esos ejercicios, así con transitorio como usted dice. ¿Listo? Entonces, para terminar este repaso, entonces lo que nosotros vamos a tener. Ay, se me olvidó tomar unas fotos. Esperen. De la hora de inicio y la hora final. Ya que. No importa. Ahorita tomo otra. Y le cambio la hora. No mentiras. Bueno. Entonces. Bueno, lo único que falta es transitorio. Entonces, para transitorio nuevamente tenemos esto. Estas cosas tienen tantas subdivisiones simplemente por lo complejo que es, ¿no? Entonces, para transitorio vamos a tener algo que se llama sin efectos espaciales. Y con efectos espaciales. Entonces, esto suele llamarse capacitancia concentrada. No sé qué pasó. Entonces, esto suele llamarse capacitancia concentrada. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, suele llamarse capacitancia concentrada y esto hay dos. Entonces, capacitancia concentrada. Y de esto hay varios, ¿no? Hay, digamos, sólido semi-infinito. Bueno, son varias divisiones. Entonces, lo más sencillo es no tener en cuenta los efectos espaciales. Lo que quiere decir que nuestra única variable que nos importa acá es el tiempo. Entonces, para ese caso, supongamos que tenemos un cuerpo. ¿Y qué es la capacitancia concentrada? Lo que estamos diciendo es, si yo tomo y mido este punto, tiene una temperatura I. Y si llego y tomo este punto, tiene una temperatura I. Y tomo este punto y lo mido, tiene una temperatura I. No hay una diferencia de temperatura a lo largo de la superficie del elemento que estoy evaluando. Eso quiere decir que es como si
como si su energía estuviera concentrada sobre toda la superficie, haciendo que tenga el mismo valor de la temperatura. Lo único que va a estar cambiando es la temperatura en el tiempo. Para esos casos, lo que tenemos, por ejemplo, o el ejercicio típico, y por ser típico, no es que se lo aprendan de memoria, pasó incluso por el parcial de Yesid. Ahorita les explico qué fue lo que pasó. El ejercicio típico es usted coja este elemento y enfríelo. Entonces el ejercicio típico de tengo una pieza de acero y le voy a hacer un tratamiento térmico, para lo cual enfrío un cilindro, bueno, una pieza de un volumen y un área superficial dada, y lo templo en aceite y para hacer el proceso de temple y revenido. Y calcular el tiempo en el cual se llega al equilibrio, ¿sí? Entonces, ese ejercicio, ¿cómo es? Digamos, tengo la pieza sumergida, tengo un recipiente que está lleno de aceite. Usted llega y toma la pieza, la introduce ahí. Entonces ahí, ¿qué está pasando? Esto está caliente y él está transfiriendo calor al fluido. Entonces lo que uno dice para el sistema es decir, mire, el calor que se transfiere entre el fluido y la superficie externa del elemento que se introduce va a ser por convección. Entonces uno dice, mire, H, área superficial, temperatura superficial menos temperatura infinito, es igual al calor que se transfiere, pero ese calor es el mismo calor que está perdiendo, que está haciendo que la temperatura cambie en el tiempo. Entonces eso es lo mismo que tener mc sub p dt en dt. Esta es la ecuación de capacitancia concentrada, la ecuación normal que se tiene. Esta ecuación pues es súper sencillo de resolver, porque al final ustedes, bueno, esto, por ejemplo, esta temperatura superficial hace referencia a esta misma temperatura de acá, entonces mc sub p es igual por diferencia de temperatura respecto del tiempo, es H área superficial, temperatura menos T infinito. Si ustedes dividen el H y el área superficial hacia acá, entonces mc sub p, H área superficial, de T en de tiempo es igual a T menos T infinito. Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo que la gente aún no alcanza a ver, y es que esta capacitancia concentrada se soluciona como el ejercicio típico ¿cómo es que se llama esta materia? De ecuaciones diferenciales. ¿Qué pasa si esto yo lo llamo una constante C y lo paso a dividir acá? Yo digo que esto es dt en dt es igual a 1 sobre C por T menos T infinito, pero 1 sobre C también es una constante. Entonces dt en dt es una constante K por T menos T infinito, pero nosotros T infinito, ¿a qué le llamamos? A la temperatura del agua. En este caso, si estuviéramos en ecuaciones diferenciales, le llamaríamos temperatura del medio, y es la famosísima ley de enfriamiento de Newton. K por T menos temperatura del medio, y listo. Ustedes si quieren lo pueden resolver así. Lo que pasa es que allá en ecuaciones diferenciales ustedes le dan condiciones de frontera para encontrar esta K. Ahora usted ya sabe encontrar esta K porque usted sabe cuánto es la masa del elemento que está sumergiendo. Si no tiene la masa, pues sabe que es densidad por volumen, por ejemplo. El Cp es una propiedad típica y que se puede calcular un valor promedio a partir del cambio de temperaturas que está soportando el elemento que se está enfriando. El H pues va a ser un dato, y el área superficial. Entonces lo que preguntaba aquí Manuel, usted puede tener este ejercicio sin el H y tener que hacer los procesos de convección para encontrar el H. Pero es que si ustedes se dan cuenta, esta parte de transitorio, por lo menos creo que todos lo vieron. ¿Sí lo alcanzaron a ver ustedes, Manuel? Sí. Entonces, claro, si ustedes alcanzaron a ver esto, perfectamente el profesor les puede poner un ejercicio donde les dice lo mismo que le digo. Un trozo de acero estructural necesita un proceso de temple y revenido. Para ello se lleva a la temperatura de estonización y se sumerge en un medio de aceite que tiene una temperatura infinito de tanto, ¿sí? Para el caso, calcule el tiempo donde sacan, donde
donde el acero alcanza la temperatura del aceite y no le dan el H. Pero usted ya perfectamente sabe, pues digamos que no era un cilindro, sino que era una esfera. Bueno, sí, un cilindro, lo que sea. Usted ya sabe con esos datos cómo calcular H. Pues cuando veamos convección sabremos cómo calcular H, que al final será un H promedio, como en todos los ejercicios siempre es un H promedio. Y usted todo el análisis de transitorio lo debería ya saber porque ya vio esa parte y simplemente le agrega el proceso de encontrar H. Vuelvo y le repito, así fue el ejercicio de Yesit. Es un ejercicio sobre pollos, para congelar pollos. Entonces le pedía, creo que era el tiempo para congelar el pollo a tanta temperatura, pero no les daba el H. Les decía que la pieza, que asumieran el pollo como una pieza esférica. Entonces tenía la esfera, el medio, la temperatura del medio, las condiciones, la temperatura a la cual quería llegar. Ya, con eso se calcula entonces el valor del H. Y listo. Bueno, esta es la parte, digamos, con respecto a esto. Entonces aquí lo que hacen al resolver esto, que ustedes saben, si hacen de t sobre t menos tm es igual a k por dt, y si ustedes resuelven esto, les queda logaritmo natural de t menos temperatura del medio igual a k por t. K por t, ¿no? Y aquí esto está evaluado entre la temperatura, ¿cómo es que era? La temperatura inicial del fluido y cualquier temperatura T. Entonces eso será temperatura menos temperatura del medio sobre temperatura inicial menos temperatura del medio es igual a Euler a la KT. Y aquí al final entonces temperatura en cualquier tiempo será la temperatura inicial con la cual inició menos la temperatura infinito. Ya pongamos el valor que nosotros ponemos. Esperen un momento. Pongamos temperatura en el tiempo menos temperatura infinito será igual a esto por Euler a la KT. Entonces lo que suelen hacer es a veces presentarla de esta forma o presentarla pues de esta forma. ¿Por qué es importante esta forma en la que se presenta? Porque para los efectos espaciales lo que se suele hacer es presentarlo de la misma forma, decir, mire, la temperatura, pero en vez de ponerle en tiempo, es temperatura en la posición y en el tiempo, menos la temperatura infinito. Se está trabando esto. Menos la temperatura infinito sobre la temperatura inicial menos la temperatura infinito es igual, pero ya no es igual a Euler. Aquí entonces ya empiezan a ponerse con otras ecuaciones, como no, que es igual a la función de Bessel, creo que es, o es igual a la función seno. Pues aquí entonces aquí tienen otro conjunto de ecuaciones. Pero al final lo que interesa es que el proceso de simplificación se hace de forma equivalente. Lo que hacen es decir, mire, si yo ya tengo una ecuación para capacitancia concentrada que dice que la temperatura en el tiempo menos T infinito sobre la temperatura inicial menos T infinito es igual a una función del tiempo, pues hagamos lo mismo cuando tiene efectos espaciales. Hagamos lo que es igual a una función de la posición por una función en el tiempo. Y esas ecuaciones están ya escritas. Entonces, estas ecuaciones en la posición suelen ser ecuaciones que tienen unos símbolos así todos raros, que es como función de Bessel, o creo que es así, J sub 0 o J sub 1. Si quieres revisamos eso en el libro directamente para que quede más claro. Pero en un momento busco el libro. Aquí donde está el libro, que cambié de computador y... acá está. Entonces a lo que me hago referencia es
a estas ecuaciones. A la función error, creo que es que se llama así, mire, aquí está. Justo aquí está. Entonces acá empezamos a definir varias cosas. Aquí la ecuación es, me confundí, no es T inicial, sino T superficial. Pues aquí varias cosas, varios casos. Aquí básicamente lo que ustedes tienen que venir a ver es cada uno de los casos, para pronto los que aún no lo han visto. Por eso es que lo ven poco, Manuel, porque digamos que es más sencillo como simplemente revisar y ya con eso tiene. No sé cómo se puso esto. Ya. Entonces acá en esta parte del libro podemos ver. Acá está, mire, aquí está. Entonces, soluciones aproximadas, analíticas y gráficas. Entonces, aquí está. Entonces, la temperatura, acá tenemos esto. A, que es una constante, lambda sub 1 por tau. Tau es el tiempo adimensional, se le suele llamar. Y aquí pues tenemos lambda sub 2 y x. Aquí tenemos lo mismo. J, y estas ecuaciones que ustedes tienen, simplemente vienen aquí y aquí las pueden tener. Y por acá tienen unas tablas, pero no me acuerdo dónde están esas tablas. Por acá. Estas. Y al final, lo más importante realmente, o lo más relevante, es cómo sé si es capacitancia concentrada o efectos espaciales a partir de este número, el número de Biot. El número de Biot, si es mucho menor que 0.01, creo que es que era. Pero revisamos bien ese dato en el libro para no decirle algo equivocado. Pero que me están escribiendo. 0.1, sí. Entonces, si el biot es menor que 0.1, yo puedo asumir que es capacitancia concentrada. Si no, sino que es diferente, entonces simplemente ustedes vienen y utilizan o estas ecuaciones para encontrar realmente bien la temperatura y eso, o simplemente también utilizan gráficas. ¿Cómo ustedes también, o cómo puedo abordar los ejercicios sabiendo si son capacitancia concentrada o no? Suele pues preguntarse cuando no es capacitancia concentrada la temperatura en un punto en específico, porque claro, ahí dice teta de la pared, por ejemplo en este caso de la pared dice la temperatura X y T. Entonces a ustedes no le pueden decir cuánto vale la temperatura al tiempo 4, a los 4 segundos, le tienen que decir cuánto vale la temperatura en la esquina superior derecha del cilindro, bueno, en la esquina no, en la parte superior derecha del cilindro o en el centro de la parte superior del cilindro a los 5 segundos, porque deben ser dos datos. Dice, listo, ya tengo esto y tengo esta ecuación, entonces me dicen en X tanto y en tau tanto. Evalúo y ya tengo el valor. Entonces, digamos que esta parte pues sí es como más sencilla. Y pues con esto como que se culminaría el resumen del corte pasado. Entonces no sé si quedan 10 minutos, no sé si alguien tiene preguntas o dejamos así, nos vemos mañana para empezar lo de convección. ¿No? ¿No? Bueno, pues yo creo que entonces dejamos así por hoy. Lo subo ya mismo a YouTube para que tengan ahí el registro y puedan revisar nuevamente esta clase. Sin embargo, pues ya saben también que el YouTube que está ahí en el grupo de WhatsApp están todos estos videos que pueden revisar. Mira, aquí hay unos sin vistas de convección. Pero bueno, igual esta parte todavía no. Pero aquí, mira, hay varios videos para que vuelvan y revisen. Ahí está con el nombre exacto para que vean como más a detalle si necesitan repasar. Y cualquier cosa, si tienen dudas sobre el video, pues me escriben a WhatsApp como siempre. Y listo. Ya nos vemos mañana a las 6. Listo, Robin. Gracias. Breve. Todo, Robin, gracias. Gracias, Robin. Gracias. Bye bye.
Ah, ahorita les mando la encuesta al grupo para que la contesten, como siempre. Listo. Listo. Vale, ok. Hasta luego.